Muy bien, pues bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico y si os parece podríamos empezar orando como Artur ya ha puesto en marcha, como ya ha puesto en marcha el recording, ya no puedo hacer ninguna broma, ahora tiene que ser ya todo en serio. Estaba aquí luchando con la pantalla y no he podido estar al caso. Bueno, oramos y pedimos la bendición del Señor para este tiempo. Pues Señor, te agradecemos en que nos podamos juntar alrededor de tu palabra y pedimos que este tiempo pueda ser de bendición para nuestras vidas. Amén. Amén. Muy bien, familia, pues voy a compartir con vosotros pantallas, si me deja el Artur, sí, ya veo que me deja. A ver, bien. ¿Veis mi pantalla? Sí. ¿Qué veis? Un esquema o algo así. ¿Veis varios o uno solo? Varios, bueno, uno. Uno. Santiago 1. Claro, si no está. Santiago 1, pero veis, es que se me han abierto. Uno con varios temas. Sí, se me han abierto varias pantallas a la vez. A ver si lo puedo. Bueno, es igual, veo que las ideas son buenas en la teoría, pero en la práctica ya no son tan buenas. Bueno, pues quería compartir con vosotros acerca de la epístola de Santiago. El objetivo para mí en esta tarde es poder hacer en primer lugar una breve introducción de lo que sería la epístola de Santiago a la Iglesia y después meternos un poco en el capítulo número 1. Es interesante porque cuando comparto de esta epístola con los católicos con los que trabajo, ellos piensan que Santiago era el primo de Jesús. Entonces siempre es un follón. Hay que ir con cuidado, ¿verdad? Porque si no te metes en un berenjenal, porque ellos, como os decía, consideran que Jesús no tuvo hermanos, ¿no? Sino que eran primos. Entonces, bueno. Pero tradicionalmente esta carta, la epístola de Santiago, se le atribuye al hermano de Jesús, que como recordaréis bien, porque estuvimos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, era el jefe de la iglesia de Jerusalén. Él debió de tener una conversión posteriormente a lo que fue la muerte y la resurrección de Jesús, porque como todos sabemos también por los evangelios, no es que los hermanos de Jesús le hicieran excesivo caso, ¿no? Cuando él estaba haciendo su ministerio, incluso lo habían tomado por loco, o incluso si recordáis le decías, bueno, ir a Jerusalén, si quieres realmente tener notoriedad, ves a Jerusalén. Cuando vemos una intervención de Santiago en el Concilio de Jerusalén, es tremendamente importante su intervención porque él es el que, por medio del discurso que lleva a cabo, favorece que la Iglesia gentil no tenga que seguir todas las tradiciones de los judíos, algo que ya vimos en el capítulo 15 y que por lo tanto de los Hechos y por lo tanto no vamos a repetir. Pero él era el jefe incontestable de la Iglesia de Jerusalén y a él se le atribuye esta carta. Dicen los especialistas que tuvo una entrada muy tardía en el canon de la Biblia. Se calcula que fue en el siglo IV cuando se reconoció su autoría y se reconoció su validez canónica. Y creo que muchos de vosotros ya sabéis que Martín Lutero no le tenía excesiva simpatía a la carta del apóstol, a la carta de Santiago, debido al énfasis que hace en las obras. También hemos de ponernos en contexto. Nos encontramos en plena reforma protestante. Martín Lutero, después de sus agonías, descubre el libro de Romanos y que el justo vivirá por la fe, y el énfasis que hace Santiago en las obras pues no le acaba de gustar, y es histórico que él prefería o no fue muy partidario de introducirlo en el canon o de aceptarlo como canónico, pero bueno, la Iglesia lo aceptaba como tal y ahí está, ¿no? Pero esto es interesante porque realmente esta carta es una carta que no es en absoluto doctrinal. Muchas de las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, hay una parte que es doctrinal, que acostumbra a ser la primera parte de la epístola, y después Pablo lo aterriza en la práctica. Lo mismo pasa con las de Juan y lo mismo pasa con las de Pedro. Solamente las epístolas, por decirlo de alguna manera,
más pastorales, las escritas a Timoteo, Tito y Filemón, no tienen este énfasis tan grande en la doctrina. Pero aquí es un énfasis tremendamente práctico, como decía Gelson esta mañana. Es una epístola para aplicar. Es una epístola que no se anda por las ramas. De hecho, yo le pondría como título, si tuviera que tener un lema, obras son amores y no buenas razones, ¿no? Es decir, prácticamente lo que viene a decir es la fe se expresa y se manifiesta por medio de un estilo de vida. Y es muy interesante el hecho de que hay un montón de referencias al Sermón de la Montaña. No es difícil ver ecos del Sermón de la Montaña en la epístola que Santiago escribe a la Iglesia Universal. Y si tenemos que decirlo de alguna manera, podríamos decir que realmente es una epístola muy, muy, muy enfocada en los aspectos prácticos de la fe. Así que a aquellos que les gustan las grandes discusiones teológicas sobre un punto o una coma, no es la epístola para ellos. Esta es la epístola, por decirlo de alguna manera, para los practicantes. En esta epístola podemos ver, desde mi punto de vista, en el primer capítulo, ya nos centramos en el primer capítulo, podemos ver de que habla de dos cosas muy importantes o que serían centrales. Una es la prueba y la otra es la auténtica espiritualidad. Pero de todas maneras hay un aspecto muy interesante, que antes de entrar en la prueba y trabajar en profundidad lo que significa la prueba y cuál es el propósito de la prueba y cuáles son los resultados de la prueba, y después de hablar de la auténtica espiritualidad, me gustaría que pudiéramos echar una ojeada a algunos versículos que creo que valen la pena, y es los primeros en que se nos habla acerca de la sabiduría. Y tal vez alguno de vosotros puede leer, si quiere, desde el versículo 2 hasta el versículo 7, del 2 al 7 del capítulo 1. Ya estamos en el capítulo 1, ¿vale? Entonces, si alguien quiere leer los versículos del 2 al 7, por favor. Alegraos profundamente, hermanos míos, cuando os sintáis cercados por toda clase de dificultades. Es señal de que vuestra fe, al pasar por el crisol de la prueba, está dando frutos de perseverancia. Pero es preciso que la perseverancia lleve a feliz término su empeño, para que seáis perfectos, cabales e intachables. Si alguno de vosotros anda escaso de sabiduría, pídasela a Dios, que reparte a todos con largueza y sin echarlo en cara, y Él se la dará. Pero debe pedirla confiadamente, sin dudar, pues quien duda se parece a las olas del mar, que van y vienen agitadas por el viento. Nada puede esperar de Dios una persona así, indecisa e inconstante en todo cuanto emprende. Muy bien, muchísimas gracias. Como veis aquí, Santiago ya entra con el tema de la prueba y desarrolla en bastante profundidad la idea de la prueba. Pero lo que me gustaría saber es qué es lo que vosotros pensáis con respecto a lo que dice el que pida, pida sin dudar, ¿verdad? Porque el que duda realmente no va a recibir nada de parte de Dios. Entonces, me parece que es interesante que podamos matizar qué significa cuando Santiago dice que el que pida, pida sin dudar. ¿Qué es lo que viene a vuestra mente? ¿A qué creéis que se refiere Santiago? Porque todos nosotros hemos pedido algo y a veces no lo hemos recibido. Y tal vez ha venido a nuestras mentes la idea, no lo habré recibido porque no he pedido con suficiente fe, no lo habré recibido porque he dudado, porque cuando estaba orando en el fondo de mi corazón creía que no se podía dar. ¿Qué pensáis que quiere decir Santiago cuando afirma esto? Yo no sé bien qué quiere decir, pero a mí me causó bastante, no sé si decir daño o así, porque yo soy indecisa o aún no lo era más. Y cuando dice que una persona es inconstante y así, pues me hacía sentir bastante mal, la verdad. No sé a qué se refiere, porque yo cuando pido siempre creo que dudo. Aunque sepa que el Señor lo va a hacer, pero no sé si lo que pido es su voluntad y lo va a hacer entonces o no. Porque a lo mejor es mi voluntad y no la de él. No sé. Sí, es una posibilidad. ¿Qué pensáis los demás?
¿Podría ser una persona que ora como por si acaso? Como, bueno, pues si sale bien, pues por si acaso yo oro. Espera, és que no cal que sigui. Pregunto. No vinguis cap aquí, per favor, tira cap allà. Esta es la señal de que los carbós se acaban de incorporar en directo. Bueno, es interesante porque me gustaría llamar la atención acerca de este punto, porque lo que Santiago está diciendo no es que cuando nosotros oramos no tiene que pasar ninguna sombra de duda por nuestra mente. No es que nosotros no se nos ocurra que esto no puede pasar, sino que lo que Santiago está afirmando es aquella persona más bien que tiene un doble ánimo. La expresión aquí sería la persona que tiene doble ánimo. Es decir, la persona que ora, pero actúa como si Dios no existiera. La persona que dice que confía en Dios, pero actúa como si Dios no existiera y como si todo dependiera absolutamente de Él. Estamos hablando de la persona que tiene una fidelidad dividida, que por un lado cree en Dios, cree que Dios puede proveer para sus necesidades, cree que Dios realmente puede darle lo que necesita, pero por el contrario, él está haciendo todo para poder manejar y para poder controlar las cosas por sí mismo. No nos está hablando de aquel que ora y dice, bueno, ¿será esta o no será esta la voluntad de Dios? ¿Querrá o no querrá Dios proveernos de esto? Oro, pero me doy cuenta de que esto realmente es algo imposible y que va más allá de mi capacidad. No es esto lo que Santiago nos está diciendo, sino que Santiago nos está hablando de una persona con doble ánimo. Si me permitís, es el que le pone una vela a Dios y otra vela al diablo. ¿Os acordáis? En el refrán, el que por un lado confía en Dios, pero por otro lado actúa como si Dios no existiera. No es el que por su mente le pasan dudas de que tal vez Dios no pueda actuar o que Dios no pueda obrar. En la Biblia, la duda es total y completamente diferente de la incredulidad. La duda es algo legítimo y honesto que viene a nuestra mente cuando no tenemos la suficiente información o cuando no tenemos la suficiente comprensión de una cosa. La incredulidad es una actitud del corazón. Es una actitud de que no quiero creer, de que no voy a creer, de que intelectualmente puedo estar de acuerdo con eso, pero en mi estilo de vida voy a vivir de una manera diferente. Es el que cree que el Señor puede proveer para sus necesidades, pero no separa el diezmo por si acaso no llego a final de mes. ¿Me hago entender lo que quiere decir aquí Santiago cuando está afirmando del hombre de doble ánimo? El hombre que realmente es inconstante en su manera de actuar y en su manera de obrar. ¿Tiene sentido lo que he tratado de compartir con vosotros? Entonces no es que cuando tú oras en tu mente no tiene que haber el más mínimo resquicio o la más mínima posibilidad de que creo que es que tal vez Dios no me lo va a dar. No se trata de esto. Recordad aquella expresión del Evangelio, creo, pero ayuda mi falta de fe, ¿no? Estamos hablando de la persona que por un lado cree, pero por otro lado actúa como si no creyera, que confía en Dios teórica e intelectualmente, pero en la vida cotidiana vive como si Dios no existiera y como si Dios no tuviera interés en él y no tuviera interés en sus necesidades. Entonces, esto lo habla Santiago en el contexto de la prueba. Cuando pensáis en la prueba, ¿de qué creéis que está hablando Santiago? ¿De qué prueba se refiere? ¿Qué viene a vuestra mente cuando él habla de las pruebas? Doncs d'un munt de coses, com pot ser perdre la feina, com pot ser una malaltia, més que no pas tentacions. Tentacions també hi parlen en un altre moment, però aquí entenc que és l'altre. ¿Estáis de acuerdo los demás a que se trata de esto, de una prueba, una circunstancia de la vida? De hecho, es así como dice Arthur, porque la palabra que se utiliza en griego es la palabra peirasmos y no es la palabra tentación. Aquí no estamos hablando de una tentación, sino que estamos hablando de las circunstancias normales y habituales que todos vivimos y experimentamos por el simple hecho de ser seres humanos.
Pues, por ejemplo, si me permitís, los cánceres que ha sufrido Sara, o, por ejemplo, la ruptura del cuello de mi húmero cuando estaba haciendo el Camino de Santiago, u otros que habéis sufrido pérdidas, o habéis sufrido accidentes, o habéis sufrido situaciones difíciles y complicadas en la vida. Entonces, aquí no se nos está hablando de la tentación, sino que se nos está hablando de pruebas que tanto a los seres humanos, tanto a los creyentes como a los no creyentes, compartimos por el simple hecho de formar parte del género humano. ¿Por qué creéis que Santiago dice que tened por sumo gozo cuando paséis por toda clase de pruebas? Yo creo que la prueba te produce confianza en el Señor, porque para mí cada día es una prueba. Hay pruebas por todas partes. No te puedes escapar a veces de las pruebas, pero creo que es lo que te permite, como tú dices, mirar en perspectiva hacia atrás y ver la obra del Señor, ¿no? Como Él ha ido obrando a lo largo de todo tu camino, me parece. Sí, por ejemplo, para nosotros una prueba puede ser que esta Semana Santa no tenemos plan. Para alguien que está viviendo en Ucrania, la prueba es que realmente se han quedado sin nada, ¿verdad? Las pruebas puestas en perspectiva, a veces las nuestras parecen una chorrada, cuando las pones en perspectiva como lo que la gente sufre. Ahora ahora he visto las manos, ahora os doy paso. Cuando yo estaba con el brazo roto en el hospital de Santiago, había dos cosas que me ayudaban a poner en perspectiva mi prueba. Una era pasearme por la sección de traumatología y ver las personas que se habían quedado inválidas, y otra era pensar en el hijo de nuestros hermanos Jordi Roig y la Mariona López, que ha tenido 40 fracturas, ¿verdad? Cuando yo pensaba en esta criatura y lo que esta criatura ha sufrido, evidentemente todo mi dolor, todo mi sufrimiento, toda mi miseria humana se ponía en una perspectiva completamente diferente, ¿no? De hecho, recuerdo que le envié un audio a este muchachito diciéndole: no sabes la inspiración, el ánimo y el estímulo que ha sido para mí pensar en ti cuando tenía la tendencia a desanimarme o a sentirme miserable porque estaba ahí solo en un hospital de Orense, ¿no? Entonces, las pruebas forman parte de nuestra condición humana. Había dos manos, Pepe y no sé si es Victoria o es Jaume. No, jo volia comentar que crec que quan passes una prova et fa més fort espiritualment perquè sembla que t'apropis més al Senyor. No sé si realment és així o no, però almenys vull dir, et recorda que vull dir que el Senyor està al teu costat. Vull dir, encara que ho sabem, però en el moment que passem una prova penso que ens en donem més compte que tenim el Senyor que ens dona aquestes forces per tirar endavant. Sí, jo volia afegir una cosa, o sigui, crec que és molt bíblic que en els moments de prova la presència de Déu es nota o es pot notar més a les nostres vides, o sigui, que estem acompanyats en aquests moments complicats i que hi ha la promesa que una vegada superada la nostra vida serà millor. No vull dir la nostra vida espiritual, però sí dir, si hem superat una prova, veurem les coses d'una manera diferent, que és part del que parlaves abans, com veus una altra persona o unes altres circumstàncies. Moltes gràcies. Gràcies a Jaume. Pepe, has aixecat la mà. Sí, jo volia dir que la prova és el mètode que el Senyor té per fer-nos sants, o sigui, per fer-nos justos. Perquè l'or es compara a l'or. L'or, perquè sigui pur, ha de ser acrisolat. Ha de passar pel forn i ser cremades totes les impureses que té. Llavors, és un metall preciós. Si no, abans no seria un metall preciós. Estarien comprant basura. Llavors, bueno, o altres metalls, Però la prova en el creient
tal com jo ho entenc, és el mètode que Déu té per fer-se justos i aptes davant seu. Gràcies, Pepe. Artur, ¿podries comentar? Sí. A part d'aquesta qüestió que estic totalment d'acord, quan hi ha un tema, qualsevol cosa, per exemple, un cotxe que s'ha creat, aleshores tot és meravellós, però fins que no passa les proves no poden posar-lo a la venda perquè que funcioni s'ha de comprovar. Aleshores, i per exemple, un equip de futbol que s'entrenés sempre però no jugués mai cap partit. Podrien ser els millors del món, però no es demostraria. Aleshores, una miqueta aquest sentit de que la prova és el que fa que siguis el que realment dius que ets. Sí, sí, teniu tota la raó i si vosaltres veieu, una de les coses és que... perdona, había més mans. Parece una reunión de fascistas, se ve la mano toda así. Cuando veo las manos, podéis poner el puño. Creo. Andeván, ¿quién era quien le tocaba? ¿A Laida, las señoras primero? Andeván, Bueno, Laida. yo quería decir que no sé si es un problema de palabras o de organización de palabras, pero las pruebas para mí, los que entendéis estáis aquí, no son para hacernos justificados. Nosotros creo que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, no por las pruebas. Las pruebas las tenemos que pasar y, como decía, no sé si era Victoria, cuando pasamos por pruebas, dependiendo de si las pasamos sabiendo, recordando las promesas del Señor, agarrándonos a Él, ¿vale? Las pasamos de diferente manera, pero yo no sé si, ya me aclararéis, los que entendéis, si es para hacer las pruebas, a mí no me justifican, creo que a mí no me justifican las pruebas, porque yo ya he sido justificada por la sangre de Cristo, ya me lo diréis los pastores que estáis ahí. El Pepe no ha dit que les proves ens justifiquen, sinó que les proves ens ajuden a la santedat. Almenys és el que... Ha dicho la santidad y, bueno, a lo mejor lo he entendido mal, Pepe. Pero yo lo ha dicho dos veces, lo de la justificación. Yo he dicho purifican. 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 Vale, entendido justifican. No, és que en aquest grup, considerant l'edat que tots tenim, els problemes d'audició són normals i és normal que a vegades no tenim precisió en el que sentim, però jo diria que ha dit justificació. Però bueno, gràcies per la matisació. És interessant perquè som el grup de joves de la Bonanova. Estem aquí reunits a la reunió de joves. Òscar, endavant. Abans anava d'això, però és igual. Jo només una cosa. En català hi ha una paraula que per mi és molt important, perquè jo en tinc molt poca. En català diu que la prova engendra paciència. I és un punt important, perquè els que som una mica impacients, davant la prova el que volem és córrer més que la prova. I a vegades és quan ens estrellem. La paraula paciència és important. És molt interessant el que acabes de dir, després m'agradaria agafar-lo. Maite, endavant. Ara. Jo penso que quan passes una prova, el caràcter s'enforteix. S'enforteix normalment, hauria de ser per bé. Primerament, com ha dit el Pepe, et certifica una mica perquè et poses més a les mans de Déu perquè no tens un altre remei. No sé si és voluntari o no, però és que no tens un altre remei perquè a vegades tu no pots solucionar-ho, no? Les proves. I una altra, quan surts de la prova, el teu caràcter està enfortit, per exemple, per entendre millor altres persones i està enfortit envers a Déu, d'haver-te posat a ser més humil. Jo crec que això. Gràcies, moltes gràcies, Maite. Esther? Sí, jo també voldria posar damunt la taula, ara que estem parlant del tema proves, que a vegades considero que també passem proves
que són conseqüència dels nostres propis errors i dels nostres propis pecats. I quan som capaços de reconèixer, no?, que aquelles decisions o aquelles actituds, aquelles paraules, aquells actes ens han portat fins a un camí realment complex, de difícil gestió, pel qual necessitem l'ajuda de l'esperit i la direcció del Senyor per sortir d'aquest mal pas, ens adonem que ens hem equivocat. Vull dir que les proves ens poden sobrevenir per coses alienes a nosaltres, però també hi ha proves que hem d'assumir degut a equivocacions nostres en determinats moments de la vida. I això també ens ajuda a madurar personalment y a créixer més en dependència del Senyor. Sí, de hecho lo que dices tienes toda la razón. Dejadme que centre el tema. Cuando Santiago habla de pruebas, como os decía antes, está utilizando la palabra peidesamos, que es una palabra que significa una prueba que tiene un propósito, es decir, prueba con propósito. Fijaos que aquí no se nos habla del origen, pero como muy bien habéis dicho, el origen puede ser errores que nosotros hemos cometido, el origen puede ser simplemente formamos parte del género humano, tenemos accidentes, enfermamos, otras personas nos hacen daño, no se habla del origen, pero se nos habla de una circunstancia que tiene como finalidad un propósito. Y este propósito, como estaba mencionando antes Óscar, la palabra que aparece en nuestras Biblias es la palabra paciencia, pero no es la mejor traducción de la palabra. La palabra más correcta, y que ahora está de mucha moda, es resiliencia. Lo que Santiago está diciendo es que cuando pasamos por determinadas pruebas, si las trabajamos bien, si las manejamos bien, esa prueba genera resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad de poder crecer en medio de la adversidad. ¿Me estoy sabiendo explicar con la suficiente claridad? Entonces, no importa el origen. El origen, como bien decía Esther, puede ser mi propio pecado incluso. El origen puede ser las circunstancias de la vida. El origen puede ser la agresión física, mental, emocional o espiritual de otros. Pero esa prueba, lo que nos dice la Escritura, es que si la trabajamos bien, si la resolvemos bien, puede generar en nosotros resiliencia, es decir, la capacidad de crecer en la adversidad. La prueba por sí mismo no genera resiliencia. La prueba por sí mismo no genera nada. Es más, la prueba nos puede hundir en la miseria, nos puede hundir en la desesperación, nos puede llevar incluso a renegar de Dios. Es el trabajo que hacemos en medio de la prueba lo que realmente nos puede ayudar a crecer y a generar resiliencia. ¿Me he sabido explicar con suficiente claridad? Porque la idea de la prueba, volviendo a lo que estaba diciendo y enlazándolo con lo que decía Arthur, la prueba lo que hace es poner de manifiesto la calidad de nuestra fe. Es decir, como decía Arthur, si no lo pruebas, no puedes saber si tiene calidad. Es decir, para nosotros, confiar en Dios, permitidme que lo relativice así, es una cuestión bastante teórica. Confiar en Dios cuando vives en Mariupol es una cuestión que no es teórica. ¿Me hago entender? Ahí la fe es puesta a prueba. Ahí se ve la solidez de la fe. Y si la persona a esta prueba, cada uno tiene las suyas y cada uno las tiene en su nivel, lo resuelve bien, ¿qué es lo que sucede? Crecemos. Porque la prueba pone de manifiesto el carácter o la realidad o el estado de nuestra fe. La prueba saca a la superficie situaciones sobre las cuales Dios nos puede llamar la atención, nos puede señalar a fin de que nosotros las podamos trabajar y las podamos desarrollar. Con toda la reverencia al mundo, Dios es un gusano reciclador.
El gusano reciclador es un gusano en la naturaleza que todo lo recicla y todo lo utiliza positivamente. Y esto lo podríamos empalmar con lo que dice Romanos 8, 28 y 29. A los que aman a Dios, todo ayuda bien. Que no quiere decir que todo les saldrá bien, que aunque se te haya muerto un ser querido, ahora no lo entiendes, pero algún día lo entenderás. Esto no es lo que dice Pablo. Lo que Pablo dice es que a los que aman a Dios todo ayuda a bien, y ese bien supremo y en mi vida. Por eso Santiago puede decir, estad contentos cuando tengáis pruebas. La prueba va a sacar a la luz aspectos de vuestra forma de ser, de vuestro carácter, que consecuentemente traerá como consecuencia que podáis trabajarlo, que podáis manejarlo. Y si lo hacéis y lo hacéis bien, lo que vais a conseguir es resiliencia. Es decir, crecer en la adversidad, fortaleceros en las pruebas. ¿Tiene sentido? Decidme qué pensáis al respecto. Sara me dice que no se me ve, pero yo es que como no me veo, no sé. Es que no sé. ¿Ahora se ve? ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Se me ve mejor? ¿Sí? ¿Qué os hace pensar? ¿Tiene sentido lo que Santiago nos habla acerca de las pruebas? ¿Qué os hace pensar en este sentido? Si lo has dicho todo. Bueno, ¿Qué quieres que te contestemos? Pues estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Félix, Sí, adelante. es que no sé poner esa manita ahí, ¿vale? No sé poner la manita esa ahí. No, adelante, adelante. Un aspecto así que la prueba produce en mi vida, y lo digo así por experiencia propia, es limitarme, o sea, es como poner barreras limitadoras en mi vida para saber cuándo debo seguir o cuándo debo echarme atrás. Es como permitir que Dios establezca los límites de mi vida, permitir que Dios diga no o diga sí, y que eso no me, o sea, aprender a vivir con estas limitaciones que Dios pone. Entonces eso para mí es uno de los propósitos de la prueba, y eso viene por mi pecado o por mi aceleramiento en la vida. Entonces Dios va, me pone la prueba y me frena. Y eso para mí me trae tranquilidad, digamos así, me trae paz, ¿sabes? Gracias, Gelson. Y es cierto, fíjate que lo que tú comentas, para edificar sobre lo que tú comentas, la gran pregunta que nos tenemos que hacer en medio de una prueba no es el por qué, sino el para qué. Es decir, ¿para qué esto está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que puedo aprender de esto? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme a través de esto? Y vuelvo a insistir, las pruebas, al menos yo personalmente, no creo que las envíe Dios. Las pruebas forman parte de la naturaleza humana, pero el por qué siempre es la pregunta incorrecta. El otro día estaba acompañando a una de las personas a las que acompaño en su proceso espiritual. Había sufrido un revés importante en su vida y me preguntaba, ¿por qué a mí? Y mi pregunta es, ¿por qué a ti no? ¿Qué tienes tú de especial para que a ti no te pasen las cosas que le pasen a los demás? Es decir, si le hubiera pasado al otro, tendría sentido, pero que me pase a mí no tiene ningún sentido. Entonces, la pregunta ¿por qué? Es una pregunta que nos hace entrar en un bucle que a veces es retrospectiva y que no nos permite avanzar y crecer hacia adelante. Muy bien, eso es lo que tengo. Esta es la situación que estoy viviendo. Como decía Esther, puede ser consecuencia de mi pecado. Como decía Gelson, puede ser como una manera en que Dios me está llamando la atención para poner límites. Pero ¿qué hago con esta realidad? ¿Qué está sacando a la superficie? ¿Sobre qué debería de llamarme, debería de pararme? ¿O qué es lo que Dios quiere enseñarme a través de esto? Entonces, la prueba en este sentido puede ser una oportunidad de crecimiento, ¿o no? No nos puede hundir más en la miseria. Todos sabemos que hay personas que pasan por la misma situación, unos crecen y otros, por el contrario, se hunden. Unos desarrollan más dependencia de Dios, más acercamiento de Dios, y otros reniegan de Dios, ¿verdad?
y otros maldicen a Dios. ¿Os acordáis lo que decía la mujer de Job? Maldice a Dios y muérete ya de una vez, ¿no? Sara, queremos escuchar tus palabras de sabiduría, como siempre. No, només volia dir que en aquest moment en el que vivim, no? que hi ha tants llibres d'autoajuda, tants psicòlegs, tants missatges per treballar un mateix, que la paraula de Déu ens ensenya sobre precisament la resiliència, no? I m'ajuda a valorar-la encara més, no? A defendre-la encara més davant d'aquests nous gurus que existeixen actualment i que tothom absorbeix o absorbim els llibres, no? I en canvi la paraula de Déu ens ho diu, no? El resultat de la fe, de la prova, és la paciència, no? La resiliència. I bueno, només era un comunicar, no? Que això ens ha d'animar moltíssim a l'hora de passar nosaltres mateixos les proves, doncs perquè tenim l'explicació en la paraula de Déu, però alhora també de valorar que la saviesa de la paraula de Déu en la conflictivitat que viu la persona humana. Només volia dir això. Sí. Gracias, Sara. Y pienso que es importante cuando las personas están pasando por pruebas ayudarles a tener el acercamiento correcto, ¿verdad? Todos a veces hemos caído en, yo diría, en la buena intención de querer decirle a una persona no te preocupes, ahora no lo entiendes, pero algún día lo entenderás, no te preocupes, todo saldrá bien. No, no es así. No siempre todo va a salir bien, no siempre van a ser las cosas como nosotros pensamos, pero de este dolor, ¿cómo lo puedes capitalizar para crecer y madurar? Porque el dolor va a pasar igual. Y no hay nada peor que el dolor malbaratado o el dolor desperdiciado, ¿verdad? Has de pasar por él encima de que no te lo puedes quitar de encima, porque forma parte de la realidad humana. Encima no lo capitalizas en beneficio propio, de poder crecer, de poder madurar, de dejar que Dios intervenga más en tu vida. Entonces, recordad, la palabra aquí prueba no es tentación, y después hay en muchos ambientes cristianos donde se considera que las pruebas las envía Dios, ¿verdad? Que Dios te envía la prueba para fastidiarte o como castigo. No creo que esto sea lo que nos está diciendo aquí Santiago. No creo que esta sea la expresión que Santiago quiere decir, sino que estamos hablando de situaciones que pasan como consecuencia de nuestra realidad de ser seres humanos o de nuestro pecado y de nuestro deseo de vivir al margen de Dios. Fijaos que más abajo, si vais al versículo 12, aunque algunas traducciones utilizan la palabra prueba como anteriormente, aquí la palabra es tentación. Y aquí sí que estamos hablando de la tentación diferente a la prueba. ¿Me hago entender? La tentación como una oportunidad para pecar. Y recordad que ya sabéis cuáles son los que nos causan las tentaciones, ¿no? El demonio, el mundo y la carne, ¿verdad? En este caso dice, Dios no tienta a nadie, sino que es nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo, el que nos seduce y nos lleva a pecar. Es lo que está diciendo Santiago en los versículos que hay a continuación. ¿Tiene sentido la diferencia entre la tentación y la prueba? Es decir, aunque que no nos confunda el que algunas traducciones utilizan la misma palabra como si fueran sinónimos. Aquí estamos hablando, y lo explica muy bien, de la tentación como nuestra predisposición al mal, nuestra predisposición al pecado. Tenéis un ejemplo muy claro, si queréis ilustrar esto, con David y Betsabé. ¿Qué sucede? David ve también Betsabé bañarse en pelotas en medio de la terraza, tampoco diríamos que fuera lo más púdico, ¿verdad? Pero ofrece una oportunidad, ¿y qué le sucede a David? David ve y se desencadena en su mente todo el proceso mental, ¿verdad? Se desencadena el deseo, ese deseo, ¿qué es lo que hace? Ese deseo le lleva a cometer un adulterio y luego lo lleva a tapar su adulterio con un pecado, ¿no? ¿Tiene sentido la idea, pues, de la diferencia entre una cosa y otra? ¿Sí?
¿Sí? Entonces, el pecado no proviene de Dios. Aquí Santiago está diciendo que nadie diga que Dios le tienta, ¿no? Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado, ni tienta, sino que es nuestra propia naturaleza y predisposición al pecado la que nos lleva a pecar. Esto a diferencia de las pruebas. Otra cosa que os quería comentar es si vais al versículo 10 y... Uy, qué pequeños hacen los números. ¿Alguien quiere leer del 16 hasta el 18? Por favor, de este mismo capítulo. No us enganyeu, estimats germans meus. Tota gràcia excel·lent i tot do perfecte prové de dalt i davalla del Pare de les llums, en qui no hi ha canvi ni ombra de variació. De pròpia voluntat ens ha engendrat per la paraula de veritat, perquè fossin com una primícia de les seves criatures. Bueno, yo es que atención sobre el versículo 17. Toda cosa buena viene de Dios. Lo cual nos hace ver que podemos reconocer la bondad de Dios en la vida de las personas no creyentes. Todo acto de bien, todo acto de bondad proviene de Dios. A veces podemos ver más bondad fuera de la iglesia que dentro de la iglesia, porque el mal no viene de Dios. Y lo que nos está diciendo aquí es que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Entonces a mí personalmente me ayuda, ya te he visto Elena, ahora te doy paso, esto a mí me ayuda a reconocer y a honrar a Dios cuando puedo ver el bien a mi alrededor. Me estoy sabiendo explicar con suficiente claridad y reconocer la intervención de Dios en la enfermera que antes de entrar en cirugía, cuando todos me estaban poniendo cables por todos los lados, cuando me trataban como si fuera única y exclusivamente un objeto, sin tener la más mínima preocupación por mí como ser humano, una enfermera se acerca y me dice: hola, soy Nerea, ¿cómo te llamas? Y yo le dije: me llamo Félix. Hola, Félix. Para mí es un don de Dios, es ver la bondad de una persona que me ve como ser humano y que me hace sentirme bien en una situación donde me sentía como un objeto. Hablaban de mí y hablaban sobre lo que me iban a hacer, como si yo estuviera ya muerto o como si estuviera ausente. Pero ¿tiene sentido esta idea? Tener la capacidad de ver el bien a nuestro alrededor, porque todo bien viene de Dios y viene de esa imagen que Dios ha puesto en cada ser humano, y saberlo celebrar y saber dar gracias, porque puedo ver el bien incluso en las personas no creyentes, puedo ver el bien en toda esa gente que sin ser creyentes han tomado la iniciativa de ir a Ucrania para ayudar, sean taxistas, sean gente individual, simplemente porque la imagen de Dios ha salido en un momento a relucir y lo puedo celebrar. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Lo puedo celebrar porque viene de Dios. Elena, adelante. Uy, si ya no nos queda tiempo. Sí, solo quería decir que cuando has dicho que las pruebas no vienen de Dios, ninguna prueba viene del Señor, porque hay pasajes en la Biblia que es como, por ejemplo, Abraham, cuando tenía que sacrificar a Isaac, fue como una prueba, o no sé, no sé centrarlo muy bien esto, si ninguna prueba viene de Dios o sí. No, y tienes razón, en el caso de Abraham es realmente una evidencia, o en el caso de Job, ¿no? Vemos que realmente es Dios el que permite que pase por todas esas circunstancias. Yo digo en plan de broma que yo en el camino de Santiago no me caí, Dios me empujó. Es decir, yo no tengo conciencia de haber resbalado ni de haber tropezado, tengo conciencia de ir cayéndome. Pero acababa de orar diciéndole a Dios que me gustaría que aquello fuera especial y acabo en el suelo en plano. Entonces pienso, bueno, Dios me empujó, algún propósito tenía. Honestamente, yo creo que las dos posibilidades, lo que tú dices, es muy cierto, y también afirmaría que hay dos extremos, ¿no? El creer que Dios nunca interviene o el hacer que todo lo que nos pasa es el Dios que está detrás. Y lo que me preocupa mucho es que esto se utilice para pensar el Dios que castiga,
el Dios que nos inflige dolor porque nos quiere hacer pasar mal, porque nos retribuye por pecados que estamos haciendo, ¿no? Pero Gelson, tú que eres el pastor, ¿qué opinas al respecto? Danos una palabra de sabiduría. No te oímos, Gelson. Yo también estaba pensando en esta afirmación de que las tentaciones sí no vienen de Dios, pero las pruebas yo creo que más de una sí que viene de parte de Dios y pongo eso en contexto en la Biblia cuando Pablo habla de su espino en la carne, ¿no? Él dice que fue un espino que fue, eso está lá en Primera de Corintios, a ver Sí, si capítulo 2 de Corintios 12. 12. ¿No? Entonces, el versículo 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Y yo veo aquí que eso es de parte de Dios, porque él, tanto que después él habla con el Señor dice, bástate mi gracia, o sea, tienes eso y te aguantas con eso porque para ti es suficiente mi gracia sobre ti, ¿no? Entonces, por supuesto que las tentaciones, Dios no tienta a nadie, está claro bíblicamente, ¿no? Eso ahí no hay duda. Y creo que las tentaciones nosotros sí que nos metemos en ella con mucha facilidad. O sea, yo creo que más de una vez, si no todas, las tentaciones vienen porque yo me pongo a tiro y permito que la tentación me pille. Y las pruebas, pues vienen con el objetivo de hacerme crecer, y de hacerme estar más cerca de Dios, más cerca de su voluntad. Ahora también tengo una cosa que quería compartir rápidamente, Félix. Primero, a mí no me gusta ni una ni otra, ni las tentaciones ni las pruebas. Lo siento decir, pero a veces vamos en plan de que hay que bendición y aunque el texto diga que nos alegremos, no me alegro nada. O sea, yo si pudiera crecer sin las pruebas sería maravilloso, ¿no? Pero no es posible. Dios ha puesto de esta manera que tenemos que crecer, desarrollamos nuestra fe a través de las pruebas, ¿no? Y otra cosa que iba a decir que se me fue. Y si me fue es que no tengo que decir, así que te devuelvo la palabra. Ya vendrá. Nos hace sentir bien que tú que eres más joven se te vayan las cosas de la cabeza. En este grupo no te extrañe ¿qué libro de la Biblia estábamos estudiando? ¿Alguien se acuerda de qué estábamos hablando? Porque debido a nuestro deterioro neuronal, a veces se nos olvida quiénes somos, de dónde venimos y a dónde estamos, ¿no? Sí, gracias por lo que has comentado, Gelson, y creo que es importante siempre promediar, ¿verdad? Ni ver al diablo, como decimos en todos los lugares, ni ignorar la realidad del diablo. Me gustaría simplemente, porque el tiempo se nos va y realmente veis que es tremendamente rico Santiago, luego habla de ese pasaje que todos conocéis, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, pero quisiera llamaros la atención en el versículo 24, cuando está hablando de escuchar la palabra pero ponerla en práctica. Dice, porque él, la persona que no la pone en práctica, se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No es difícil ver aquí ecos del Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de maldad, que está plantado junto a corrientes de las aguas. Pero me gustaría llamar la atención porque habla de la ley de la libertad. Y hay dos conceptos de libertad que creo que vale la pena entender para entender lo que nos está diciendo esto y que lo podáis relacionar, si queréis, con el Salmo 119. Hay la libertad de y la libertad para. La libertad de es cuando yo quiero ser libre de todo tipo de restricciones. Me gustaría ser libre de poder correr a 180 o a 200 por hora y no tener que pagar las consecuencias. Me gustaría ser libre de restricciones y de limitaciones que tengo físicas o de todo tipo. Es la libertad de, pero luego está la libertad para. Y lo que se nos está
hablando aquí es la libertad para. Me explicaré. A mí me gustaría ser semejante a Jesús, pero no tengo la libertad para hacerlo. ¿Por qué no tengo la libertad? Porque el pecado me gusta, porque hay tentaciones, porque tengo una historia, una biografía, tengo heridas de mi pasado que me impiden poder ser el tipo de persona que Dios quiere, ¿no? Hay cosas que nos gustaría tener la libertad para poderlas llevar a cabo, pero no podemos. ¿Me estoy haciendo entender? Aquí lo que nos está diciendo Santiago es que la ley del Señor es la que precisamente nos da la libertad para poder ser aquello que Dios tiene pensado para nosotros. La ley del Señor es la que precisamente nos hace libres para vivir según la voluntad de Dios, para vivir haciendo una contribución al reino, para vivir permitiendo que Cristo más y más sea formado en nosotros. La mayoría de las personas lo que quiere es la libertad de, pero aquí se nos está hablando de la libertad para. ¿Me he sabido explicar la diferencia entre libertad de y libertad para? Un drogodependiente le gustaría ser libre de las drogas, ¿verdad? Libre para poder vivir el tipo de vida que quiere, pero no puede. ¿Por qué? Porque es un esclavo de la drogadicción, porque por más que quiera, no tiene la capacidad de vencerlo por sí mismo. Un alcohólico o personas que están sufriendo cualquier tipo de adicción pueden ser libres de, pero no son libres para. Aquí lo que nos está diciendo la Escritura, Santiago, es que la palabra del Señor es la que nos da la libertad para vivir el estilo de vida que Dios quiere, el estilo de vida para el que hemos sido creados. Nos da la libertad para poder ser el tipo de ser humano que Dios tenía en mente cuando nosotros fuimos creados y no la porquería en la que nos ha convertido el pecado. Por eso nos dice el Salmo 119, que es el gran salmo acerca de las Escrituras y la ley del Señor, que la ley nos hace libres. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero la ley del Señor es la que nos da la libertad para vivir de la manera en que Dios quiere. Y finalmente, porque, ya es la hora, solamente déjame que lea el último párrafo, es la auténtica religiosidad, ¿verdad? Y la auténtica religiosidad simplemente los leo y dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y aquí dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vais a ver que Santiago enfatiza mucho esto. Pero quisiera acabar porque nuestro Dios es único y singular. Nuestro Dios es único y singular. Y con esto termino antes de preguntaros qué os lleváis del día de hoy. Pero en todas las mitologías, Dios es el Dios de los poderosos, el Dios de los militares, el Dios de los sacerdotes, el Dios de los reyes, el Dios de los nobles. En la Escritura, Dios es el único que se proclama defensor del huérfano, de la viuda, del pobre y del emigrante. Dios se declara el Dios de los vulnerables. Si vais al Antiguo Testamento, lo vais a ver. Esto es único en todas las historias de la creación, porque los dioses siempre se alinean de manera sistemática con el rico y con el poderoso, para fortalecer su poder y para divinizar su poder. Francisco Franco, caudillo de España, ¿recordáis? Por la gracia de Dios. En la cosmogonía bíblica no. Dios siempre está con el pobre, con el vulnerable, con la viuda, con el huérfano. Es la manera de resumir la palabra con los vulnerables y me parece fantástico, ¿verdad? Porque hacemos justicia a Dios cuando nos alineamos con el vulnerable, ¿no? Porque Dios es el defensor. Es interesante la palabra, yo soy el defensor de ellos. Muy bien, familia, ¿qué os lleváis del día de hoy? Una frase breve, no un discurso, una frase breve. ¿Qué os lleváis del día de hoy? La Elena se lleva... Yo la aclaración del versículo del 2 al 7, lo del doble ánimo y fidelidad dividida, porque ahí tenía yo un conflicto que me hacía, cuando me lo dijeron, me hizo sentir mal y te agradezco la aclaración.
Gracias, Elena. Ya me hace sentir que ha valido la pena la escuela dominical de hoy. Pues sí. ¿Qué más os lleváis? Laida, ¿qué te llevas antes de que te duermas? ¿Qué te llevas? El recordatorio de que cuando estoy en pruebas de verdad, Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender de esta prueba? Gracias. ¿Qué más os lleváis del día de hoy? Esther, levantes la mano. Sí, que la qualitat de la meva fe, doncs, depèn de com jo porto endavant les proves, com les incorporo a la meva vida, com les treballo amb aquesta resiliència de la que tu parlaves. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué os lleváis el resto? Jaume, ¿qué te importas? Espera, ¿estoy conectado o no? Sí, estás conectado. Es que yo todavía no me encuentro en estas máquinas. O sea que, no, la importància de la fe, que és superimportant i que té diverses vessants, i en segon lloc, que la veritable sabidoria espiritual està al nostre abast perquè podem demanar-la a Déu i ell ens la dona. I crec que això ens té que enriquir espiritualment, no? Gràcies. Victòria, què t'emportes tu? Doncs que davant de les proves que podem passar, crec que ens apropem més al Senyor i tenim, doncs, creixem. Jo crec que creixem espiritualment. I el gat què pensa? Què s'emporta el gat de la sessió d'avui? Aquí està. Veus? Molt bé, segur que s'emporta alguna cosa. Lídia, què t'emportes de la sessió d'avui? Perdoneu, que els de la mà, però vaig fent... Què t'emportes? No, que estava pensant que és una cosa que jo tinc recessiva, que en els moments de les proves, si Déu no estigués a la meva vida, jo no estaria aquí. I cada vegada estic més convençuda que Déu, per mi, és el més important. O sigui, és que te gires i no tens res més. Gràcies, Lídia. Què més us emporteu els altres? Los Carbós, què us emporteu? A mi el verset 19 diu: prou que ho sabeu, germans estimats, que tothom sigui prompte a escoltar, però lent a parlar i a irritar-se. I com que a mi això em costa una mica, em fa reflexionar, perquè soc prompte més a escoltar que a parlar. No escolto gaire. I m'ha fet reflexionar aquest verset. Gràcies, Mingo. Maite? M'emporto que poder m'haig de plantejar més, no escoltar tant i realitzar una mica més, poder. Perquè és molt fàcil escoltar, no? Parte conforme a tu fe te sea hecho. Artur, què t'emportes tu, Artur? Gràcies, Maite. Sí, com les proves no és una cosa desitjable, però és una manera que Déu utilitza per enfortir-nos i que després de la prova podem sortir enfortits i amb més paciència i amb més resiliència i amb més el que puguem necessitar i per això les patim. Gràcies, Artur. Pepe, des del teu refugi atòmic, què t'emportes? Jo diria que li agraeixo molt al Senyor per tot el que he passat, perquè si no, no estaria on estic. Sí, tal qual. Crec que tots podem dir amén a lo que has comentat. Òscar, què t'emportes? Bueno, jo la veritat m'ha agradat que em parlessis de la resiliència perquè fa entendre una miqueta diferent el verset. La paciència és una cosa i això és una altra més important. La resiliència és tornar a trobar-te bé i en canvi la paciència se t'agota en un moment determinat. Sí, però estàvem parlant de la resiliència, no de la residència, eh? No, sí, la resiliència. Resiliència. Gràcies
gràcies per posar la teva gran estructura de la RAE al meu servei. Gelson, ¿qué te importas del día de hoy? Yo me quedo con el versículo 2 que dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese versículo tengo que poner en práctica, o sea, eso del sumo gozo, tengo que aprender a estar en sumo gozo dentro de las pruebas. Gracias. Y mi queridísima esposa, ¿qué te llevas el día de hoy? Te oigo porque estás en la habitación de al lado, pero... El repte de poder veure sempre la bondat de Déu al meu voltant, no? Que és el que et fa l'efecte positiu en tot l'altre. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Ai, puc dir una cosa? Sí. Jo també. Molt breument. No, el Fèlix ha parlat de la Mariona Roig i del Rubén i precisament aquesta setmana m'ha escrit la Mariona, que em sembla que és el divendres, l'Àxel es va tornar a trencar la tíbia, que precisament és la cama que té torta. I anaven bé, anava millorant, es anava resistint i aquesta setmana s'ha tornat a trencar la tíbia. Pels que no ho sabeu, l'Àxel és un nen que té aquesta malaltia que és els ossos de vidre i cada 2 per 3, bueno, no és un nen, és un adolescent en aquests moments ja. És un temps molt difícil per ell i pels pares tremendament també, que porten tota la vida del seu fill petit anant d'operació a operació buscant els millors metges. Sabeu que tant el Rubén com la Mariona són molt optimistes, però és una prova, realment per ells és una prova. I potser podríem tenir una breu oració, si algú de vosaltres la vol fer, sisplau. No, quien tiene la visión tiene la responsabilidad. Sí, amb molt de gust, amb molt de gust. Senyor, moltíssimes gràcies per poder venir com a església davant teu i ser conscients que germans nostres que t'estimen també estan passant dificultats. En aquest moment volem presentar-te a la Mariona, al Rubén i a l'Àxel i al Jordan també, demanar-te per ells i per l'Àxel en aquests moments de prova i tu que ets el metge per excel·lència, volem que posis la teva mà de sanitat en la vida de l'Àxel i pugui recuperar-se aviat i bé. En el nom de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Félix, si me permites decir algo. Nosotros mañana a las 5 de la mañana yo y Claudia salimos para Valencia. Vamos a recoger 3 chicas solteras ucranianas que estaban en una parroquia, ¿no? En un convento allí, pero el convento ha cambiado su forma y van a hospedar ahora familias. Entonces pidieron a ellas que se fueran porque son 3 chicas solteras, ¿vale? Entonces hemos conseguido un piso por una semana para ellas ahí en Santa Coloma de Gramenet, que es un piso de hospitalidad de una misión, pero dentro de una semana vamos a necesitar buscar otro lugar para ellas. Os digo para que oréis, porque son 3 chicas jóvenes, solteras, que han venido de Ucrania por causa de la guerra, sus familias están allí y están necesitando de ayuda. Quien me ha hecho pedido fue los hermanos de la Iglesia Bautista en Santander, que es la persona que está en contacto con ellas y que está intentando ayudar. Aparte de eso, hay otras 2 familias, y cuando digo familias son otras 3 mujeres con hijos, los maridos se quedaron en Ucrania, que también tienen que salir de Valencia y quieren venir aquí para Barcelona porque se ve que en Valencia los recursos y donde pueden estar es menos. Entonces, si sabéis de una casa, un piso, lo que sea, por favor, entrar en contacto conmigo porque lo vamos a necesitar, ¿vale? Son hermanas, son creyentes y son personas muy comprometidas, incluso una de ellas es muy comprometida con la evangelización de niños. Y por eso estamos ahí también haciendo esfuerzo por eso. Orar por nosotros, que vamos a salir mañana a las 5 de la mañana para llegar allí a las 9, porque ellas tienen que dejar donde están las 9 de la mañana. ¿Vale? Gelson, nos hablamos por teléfono porque precisamente hoy he tenido una conversación con una persona que tiene hogares de acogida. Ay, qué maravilla. Creyentes que pueden acoger, lo hablamos después. Vale. Pero podemos orar por
por Gelson y por Claudia y por este viaje. Oramos un momento y aprovechamos ahora. Senyor, donem gràcies perquè ens dones l'oportunitat de poder intercedir i preguem, Senyor, per Gelson i per la Clàudia i aquest viatge que faran a València i demanem, Senyor, doncs, que tu els guiis, que puguin ser de benedicció per a aquestes persones i també preguem, Senyor, que es pugui fer un lligam, no?, entre aquestes noies joves que tenen aquesta necessitat i persones que tenen classes disponibles per a obrir-les i acollir persones. Ho demanem en el nom del Crist. Amén. Amén. Amén.